El 25 de diciembre es considerado por millones como la fecha más emblemática del cristianismo, dedicada a celebrar el nacimiento glorioso de Jesucristo en todo el mundo. Durante esta fecha, familias enteras se reúnen, preparan cenas, levantan pesebres hermosos y participan en servicios religiosos llenos de significado espiritual para sus corazones. En medio de estas celebraciones tradicionales, pocos se detienen realmente a observar la profundidad espiritual detrás de esta fecha tan reconocida dentro de la fe cristiana mundial. Existe una verdad poderosa, ignorada por muchos, escrita claramente desde el principio en la Escritura, esperando ser descubierta por quienes buscan respuestas espirituales. Esa verdad no depende de tradiciones humanas ni fechas específicas, sino del diseño divino establecido por Dios desde el inicio de la creación bíblica. Cuando comprendemos ese diseño espiritual, empezamos a ver por qué el mundo experimenta confusión, crisis constantes y batallas que parecen no tener explicación. Entender este patrón divino también revela por qué Dios permite procesos difíciles, momentos de presión espiritual y situaciones que moldean profundamente nuestra vida cotidiana. Muchas personas viven temporadas decisivas sin darse cuenta, porque desconocen que Dios trabaja silenciosamente según un orden espiritual revelado en su palabra eterna. Lo que estás por escuchar no es teoría religiosa vacía, sino una verdad transformadora capaz de cambiar completamente tu visión espiritual y tu propósito personal. Este mensaje es una llave espiritual poderosa que ilumina tu camino y te ayuda a discernir la voluntad perfecta de Dios para tu vida. Desde Génesis, vemos que Dios obra con propósito, estableciendo tiempos, procesos y señales espirituales que revelan su plan eterno para toda la humanidad. Cada evento bíblico importante ocurrió siguiendo un patrón divino, demostrando que nada en la historia espiritual sucede por casualidad o azar humano. Este patrón divino sigue activo hoy, guiando naciones, familias y vidas individuales que estén dispuestas a escuchar la voz de Dios claramente. Aunque la celebración del nacimiento de Jesús es significativa, la verdadera revelación está en comprender su propósito eterno más allá de una fecha específica. Jesús no vino simplemente para nacer en un pesebre, sino para establecer el reino de Dios y traer salvación a todos los que creen. La Biblia muestra que cada paso del plan de Dios revela su naturaleza amorosa, justa y perfecta hacia quienes buscan una relación profunda con Él. Cuando miramos el nacimiento de Jesús con perspectiva bíblica, descubrimos un mensaje mucho más poderoso que cualquier tradición cultural conocida. Ese mensaje revela que Dios siempre interviene en momentos críticos, guiando la historia hacia su cumplimiento profético final y eterno. Así como Dios envió a su Hijo en la plenitud del tiempo, Él también obra en tu vida siguiendo su calendario perfecto y sabio. No estás viviendo una temporada aleatoria. Estás dentro de un proceso donde Dios está preparando tu corazón para un propósito mayor y eterno. Tu vida tiene un diseño divino y entenderlo te permite caminar con convicción, fe firme y claridad espiritual en medio de tiempos difíciles. La Biblia enseña que Dios revela secretos a quienes le buscan sinceramente, mostrando misterios escondidos que cambian completamente su perspectiva espiritual. Dios desea que entiendas que no dependes de tradiciones humanas, sino de su verdad eterna, revelada en cada página de su palabra. Cuando alineas tu vida con este diseño, empiezas a ver puertas abrirse, cargas romperse y respuestas llegar de forma sobrenatural. Dios quiere que comprendas que cada detalle bíblico apunta a Cristo y que su nacimiento es parte de un plan profético mayor. Ese plan incluye tu restauración, tu crecimiento espiritual y tu fortaleza para enfrentar batallas que antes parecían imposibles de ganar.
Jesús vino a iluminar tu vida, disipar tinieblas internas y darte una dirección clara cuando sientes que todo alrededor pierde sentido. Cuando entiendes el propósito detrás de su venida, tu fe se fortalece y descubres que Dios siempre ha estado obrando a tu favor. Nada en tu vida ha sido accidental. Dios ha usado cada experiencia para prepararte para una temporada de revelación y transformación profunda. Su palabra declara que Él es luz en medio de cualquier oscuridad, y esa luz quiere guiar cada paso que estás tomando hoy. Esta verdad puede cambiar no solo cómo miras la Navidad, sino también cómo entiendes tu propia historia espiritual y emocional. Dios quiere que sepas que hay un propósito mayor detrás de cada proceso que enfrentas, incluso cuando no lo comprendes completamente. Él te está llamando a profundizar, a mirar más allá de la superficie y descubrir la riqueza espiritual escondida en su palabra eterna. La Biblia revela que cuando Dios ilumina tu vida, ninguna mentira, duda o temor podrá detener el propósito que Él estableció para ti. Jesús vino a traer verdad, libertad y vida abundante, y esa realidad sigue disponible para todo aquel que crea y se acerque a Él. Hoy Dios quiere despertar en ti una conciencia espiritual nueva, capaz de discernir tiempos y entender su voluntad con claridad. Esta revelación transformará tu manera de ver la fe, la Biblia y cada detalle del plan salvador de Dios para tu vida. La luz de Cristo no solo ilumina tradiciones, ilumina corazones, rompe ataduras y despierta un propósito eterno en quienes le reciben. Tu vida está en un punto clave y Dios quiere guiarte hacia una dimensión espiritual más profunda y llena de propósito verdadero. Lo que estás escuchando no es coincidencia, es Dios recordándote que su diseño para ti sigue activo y lleno de oportunidades divinas. Él te invita a abrir tu corazón y recibir la revelación que puede cambiar la dirección completa de tu vida desde hoy. Cuando entiendes el propósito de Cristo, las cargas se vuelven ligeras y las decisiones se vuelven más claras bajo su guía perfecta. Dios desea que disfrutes de una fe sólida, basada en la verdad bíblica, no en tradiciones vacías que no producen transformación real. Esta revelación puede activar un despertar espiritual en tu vida y ayudarte a caminar con discernimiento en tiempos difíciles. Jesús es la manifestación viva del amor de Dios, y su nacimiento marca el inicio del plan redentor que transformó la historia humana. Cada profecía cumplida en su venida anuncia que Dios siempre cumple su palabra y nunca abandona a quienes confían en Él. El mensaje detrás del nacimiento de Jesús revela la fidelidad divina que sostiene tu vida, incluso cuando sientes incertidumbre o dolor profundo. Dios quiere que descubras el propósito eterno que te ha entregado y que camines con valentía hacia la vida abundante que Él promete. Si este mensaje tocó tu corazón, deja que Dios siga hablándote a través de su palabra y busca su presencia cada día con sinceridad profunda. Comparte este mensaje, comenta lo que Dios habló a tu vida y suscríbete para seguir recibiendo enseñanzas que fortalezcan tu fe cada día. Muchos celebran Navidad creyendo honrar a Dios, pero la Biblia enseña que la verdadera adoración no depende de fechas humanas, sino de obedecer su palabra. Dios nunca dejó a la humanidad sin luz espiritual, porque desde Génesis estableció un patrón que explica nuestra realidad y aclara el propósito eterno diseñado divinamente. La confusión actual no es casualidad, sino parte de un diseño espiritual que se comprende únicamente al examinar las Escrituras desde sus primeros capítulos con discernimiento. La humanidad creó tradiciones apreciadas, pero muchas veces desconectadas del fundamento espiritual revelado por Dios para guiarnos hacia una comprensión más profunda de su propósito eterno. El desarrollo bíblico muestra que Dios establece señales, tiempos y símbolos destinados a revelar su voluntad
y fortalecer nuestra relación espiritual con Él continuamente. El verdadero enfoque espiritual no depende de celebraciones fijas, sino de reconocer el hilo divino que permanece firme desde la creación hasta Cristo revelado gloriosamente. Cada acontecimiento bíblico relevante apunta a la restauración humana mediante la obra de Dios, mostrando que nada ocurre sin un propósito espiritual previamente anunciado en la Escritura. Dios diseñó un camino espiritual que explica por qué enfrentamos luchas internas y externas y cómo su palabra ilumina cada proceso que vivimos actualmente con propósito. La Biblia revela que Dios no improvisa porque actúa siguiendo patrones espirituales que guían a su pueblo, aun cuando no comprendemos completamente las circunstancias presentes. Comprender estos patrones espirituales nos permite discernir el tiempo actual y reconocer cómo Dios continúa hablando mediante su palabra en medio de la confusión mundial. Muchas personas celebran tradiciones sin conocer el fundamento espiritual que las rodea y desconocen las verdades profundas que Dios reveló desde los tiempos antiguos bíblicos. El propósito eterno de Dios siempre ha sido acercar al ser humano a su luz, mostrando mediante promesas y símbolos el plan espiritual que Él estableció. Al examinar la Escritura, descubrimos que ningún detalle es casualidad, porque todo forma parte de una revelación diseñada para guiarnos hacia una relación espiritual profunda. Las prácticas religiosas cambian, pero la verdad espiritual permanece firme y continúa invitando a cada persona a buscar la guía divina revelada en la Biblia eternamente. Dios permite procesos destinados a despertar nuestra conciencia espiritual y llevarnos a comprender verdades que pasan inadvertidas cuando seguimos tradiciones sin reflexión bíblica profunda. La Biblia enseña que cada generación enfrenta desafíos espirituales específicos diseñados para mostrar nuestra necesidad de regresar a la voluntad divina establecida desde el principio. El propósito de Dios siempre enfoca restaurar nuestra vida y prepararnos para reconocer su dirección, aún en tiempos de incertidumbre social, caos cultural o confusión. Cuando entendemos la revelación divina, dejamos de ver la vida como coincidencia y reconocemos la mano de Dios obrando silenciosamente detrás de cada proceso humano. Este entendimiento espiritual transforma nuestra perspectiva, permitiendo ver más allá de tradiciones superficiales y reconociendo la profundidad del plan eterno que Dios estableció. Dios revela principios eternos que dan sentido a acontecimientos presentes, permitiendo comprender por qué ciertos procesos son necesarios para nuestro crecimiento espiritual y madurez. La Biblia no solo narra historia, sino que revela instrucciones espirituales precisas, diseñadas para guiarnos en cualquier temporada que enfrentemos actualmente como creyentes. Cada pasaje bíblico conecta una parte del propósito eterno, mostrando que Dios siempre ha deseado conducir a la humanidad hacia una vida espiritualmente transformada completamente. Reconocer este diseño espiritual permite entender que la fe va más allá de celebraciones externas y se fundamenta en la revelación divina registrada en su palabra. La Escritura enseña que quienes buscan comprender el propósito divino encuentran respuestas que trascienden circunstancias y revelan la dirección establecida por Dios eternamente. El diseño espiritual de Dios es consistente y revela que todo se dirige hacia el cumplimiento de su propósito eterno, manifestado progresivamente a través de la Biblia. Dios usa tiempos, señales y procesos para revelar aspectos específicos de su voluntad, guiando a cada persona hacia una comprensión más profunda del propósito divino eterno. El estudio bíblico abre nuestros ojos espirituales, permitiendo comprender verdades ocultas detrás de prácticas comunes que parecen inofensivas, pero carecen de fundamento divino. Cada revelación espiritual contenida en la Biblia invita a reflexionar sobre nuestra vida,
y evaluar si estamos alineados con el propósito eterno que Dios estableció. Analizar la revelación bíblica demuestra que la transformación ocurre cuando obedecemos el diseño espiritual que Dios trazó para guiarnos diariamente en verdad. Dios habla mediante su palabra, mostrando que cada detalle incluido apunta a un propósito mayor, diseñado para fortalecer nuestra relación espiritual con Él profundamente. Comprender el diseño divino abre nuestro entendimiento espiritual, permitiendo ver la conexión entre nuestra vida actual y las verdades reveladas desde la creación bíblica. La palabra de Dios revela patrones que explican nuestras luchas internas y muestra cómo Él usa esos procesos para dirigirnos hacia su propósito eterno soberano. Cada enseñanza bíblica está conectada espiritualmente, mostrando que nada ocurre por casualidad, sino como parte del plan perfecto que Dios estableció desde el principio. Reconocer estos principios espirituales muestra que las tradiciones cambian, pero el propósito eterno de Dios permanece inalterable sin importar la época que vivimos. La revelación bíblica demuestra que Dios desea guiarnos hacia una vida alineada con su voluntad, permitiendo discernir tiempos espirituales con claridad y entendimiento renovado. Dios ha revelado un camino espiritual que invita a cada persona a despertar, comprender y aplicar principios eternos en la vida diaria con fidelidad. La profundidad espiritual contenida en la Biblia trasciende cualquier tradición humana, demostrando que la verdadera fe depende de un entendimiento revelado directamente por Dios. Cada proceso espiritual enfrentado tiene un propósito diseñado para fortalecernos, prepararnos y capacitarnos frente a tiempos difíciles anunciados previamente en la Escritura. Abrazar la revelación divina nos permite reconocer que Dios siempre guió nuestra historia personal, aun cuando no comprendíamos plenamente lo que sucedía alrededor. La Escritura confirma que Dios no actúa conforme a tradiciones humanas, sino conforme a su voluntad eterna, que permanece firme desde el principio hasta siempre. Comprender este fundamento espiritual permite ver nuestra vida como parte de un diseño eterno, donde cada detalle contribuye al propósito que Dios estableció. Dios invita a profundizar espiritualmente, dejando atrás confusión y abrazando la verdad revelada en su palabra, que da claridad, dirección y propósito renovado. La Biblia presenta principios que transforman la perspectiva humana, permitiendo vivir con visión espiritual más clara, reconociendo la guía continua del Espíritu Santo. El fundamento espiritual revelado por Dios permanece vigente e invita a cada persona a buscar una relación más profunda basada en verdad, obediencia y fe. La revelación bíblica ilumina decisiones diarias, mostrando que Dios dirige a quienes deciden caminar conforme a su propósito eterno establecido antes de la creación. Muchos celebran Navidad creyendo honrar a Dios, pero la Biblia enseña que la verdadera adoración no depende de fechas humanas, sino de obedecer su palabra. La confusión no comenzó con la cultura moderna, sino desde que la humanidad permitió que lo externo sustituyera la esencia del Dios vivo. Por eso muchos celebran Navidad sin entender el mensaje que realmente transforma corazones y dirige pasos conforme al diseño divino. La Biblia enseña que cuando las personas olvidan la verdad, la confusión entra como un viento suave que luego se convierte en tormenta. Lo externo deslumbra, pero lo espiritual define destinos, y esa desconexión ha provocado que muchos pierdan sensibilidad a la voz de Dios. Esa es la razón por la que tantas familias celebran una fiesta, pero sienten vacío, ansiedad o tristeza, incluso en las fechas más especiales. 7. La confusión espiritual no se ve con los ojos, pero se siente en las decisiones, en los pensamientos y en los ambientes familiares. Dios nunca quiso que su pueblo viviera confundido, por eso reveló desde el inicio principios claros para guiar nuestras decisiones. Sin embargo,
Cuando la tradición ocupa el lugar de la revelación, la confusión se vuelve inevitable y la luz pierde su intensidad. Hoy muchos celebran un nacimiento, pero ignoran el propósito eterno detrás de ese acontecimiento que marcó la historia humana. La confusión surge cuando la fe se mezcla con prácticas que Dios nunca pidió, pero el mundo insiste en presentar como espirituales. Por eso hay personas que cantan villancicos, pero no comprenden el llamado profundo que Jesús vino a traer al corazón humano. Y cuando la confusión gobierna, las personas terminan siguiendo emociones más que principios espirituales establecidos en la palabra. El enemigo busca que los creyentes celebren sin entender, hablen sin discernir y participen sin reconocer la verdad bíblica. Mientras más confusión exista, menos claridad habrá para escuchar la voz de Dios en medio de las celebraciones. Celebrar no es el problema. El conflicto es celebrar sin entendimiento, sin propósito y sin conexión con las Escrituras. La Biblia muestra que cada acto espiritual debe estar fundamentado en verdad, no en tradición o influencia cultural. Dios desea que su pueblo abra los ojos, evalúe todo y retenga únicamente lo bueno conforme a su palabra eterna. La confusión actual revela que muchos han reemplazado la revelación por costumbre, perdiendo la esencia de lo que Dios enfatizó. Por eso Jesús enseñó que la verdadera adoración no se basa en lugares, fechas o rituales, sino en espíritu y en verdad. Esta confusión también se refleja en cómo las personas interpretan la Navidad, mezclando lo sagrado con lo meramente comercial. Dios no quiere que su pueblo viva engañado, por eso dejó principios claros para discernir entre lo santo y lo profano. Así como Israel confundió símbolos con propósito, también hoy la sociedad confunde celebraciones con comunión verdadera. La falta de discernimiento espiritual hace que muchos acepten prácticas que nunca pasaron por el filtro de la Escritura. La confusión espiritual crece cuando la gente celebra a Jesús, pero ignora sus enseñanzas, su llamado y su dirección. No basta con recordar un nacimiento si el corazón no entiende la misión que ese nacimiento trajo a cada vida. Muchos se sienten espirituales por participar en rituales, pero no permiten que la palabra transforme sus caminos diariamente. La confusión no se combate con emociones, sino con la luz de la verdad que ilumina el entendimiento. Y esa verdad no proviene de tradiciones humanas, sino de lo que Dios reveló desde la creación misma. La confusión espiritual es peligrosa porque desvía a las personas mientras las hace creer que están en el camino correcto. Esa es la estrategia más sutil del enemigo. Convencer a muchos de que lo que practican es correcto sin analizarlo bíblicamente. Dios quiere llevar a su pueblo a un nivel de claridad donde cada acto esté conectado con su diseño, no con costumbres heredadas. La confusión se disipa cuando el creyente deja de seguir tradiciones y empieza a escudriñar profundamente las Escrituras. Dios no quiere que vivas repitiendo prácticas sin entender, quiere que vivas en revelación y propósito espiritual. Cuando entiendes la verdad bíblica, la confusión pierde poder y la claridad de Dios ilumina cada área de tu vida. La verdadera celebración no es la que se hace por costumbre, sino la que nace del entendimiento de la obra de Cristo. La confusión espiritual es señal de que el diseño de Dios ha sido relegado por la comodidad de las tradiciones humanas. Pero Dios está llamando a su pueblo a una temporada de entendimiento profundo y discernimiento espiritual renovado. El Espíritu Santo quiere abrir tus ojos para que puedas evaluar cada práctica a la luz de la palabra, no de la cultura. Y es entonces cuando comprendes que no se trata de fechas, rituales o celebraciones, sino de obediencia espiritual. Cuando permites que la verdad gobierne tu vida, la confusión se desvanece y tu propósito se vuelve claro y firme. La confusión no tiene poder sobre una vida que se sostiene en la revelación bíblica, no en la tradición humana.
Dios quiere que su pueblo avance con entendimiento, no con costumbres que nublan la verdadera identidad espiritual. Y cuando abrazas esa verdad, descubres que la claridad espiritual siempre revela el propósito para el cual Dios te creó. La Biblia revela un conflicto espiritual real que comenzó antes de la creación humana y continúa afectando cada aspecto visible e invisible de nuestra vida cotidiana. Desde Génesis, Dios anunció que un Salvador vendría para restaurar lo que el pecado había intentado destruir en la humanidad. Este plan no dependía de una cultura, una tradición o una fecha específica, sino del propósito soberano de Dios para redimir al mundo. El nacimiento de Jesús representa la intervención directa del cielo en la tierra para traer luz en medio de la oscuridad espiritual. Cada detalle del nacimiento de Cristo estaba profetizado mucho antes de su llegada, demostrando que Dios controla los tiempos y las estaciones. Por eso el Evangelio no gira alrededor de tradiciones humanas, sino alrededor del propósito eterno manifestado en Jesucristo. Jesús no nació para crear una fiesta anual, sino para abrir un camino de reconciliación entre el hombre y Dios. Su nacimiento fue la señal de que el cumplimiento profético había iniciado, mostrando la fidelidad de Dios a sus promesas. En Cristo, Dios reveló que el propósito siempre fue restaurar la comunión perdida en el Edén, desde el principio de la creación. A través de Jesús, Dios demostró que ningún sistema religioso puede salvar, solo la obra perfecta del Hijo enviado al mundo. El nacimiento de Cristo marcó el inicio de un reino espiritual que transformaría vidas, no mediante rituales, sino mediante verdad y poder. Jesús vino como luz, y esa luz es la que expone la confusión espiritual que hoy domina a tantas culturas y tradiciones. Cuando entendemos el propósito del nacimiento de Jesús, comprendemos que la salvación no depende de días festivos, sino de una relación viva con Dios. El plan divino nunca se trató de una fecha, sino del Mesías encarnado que vino a tomar nuestro lugar y darnos vida eterna. Por eso los profetas anunciaron su llegada siglos antes, estableciendo que su venida sería la manifestación máxima del amor de Dios. El nacimiento de Cristo revela que Dios siempre actúa con precisión, cumpliendo cada palabra que ha declarado sobre sus hijos. Jesús es el cumplimiento del diseño que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo para redimir lo que estaba perdido. Por eso celebrar su nacimiento, sin entender su propósito, es quedarse con la superficie y perder la riqueza de la verdad espiritual. Su llegada no fue para emocionar, sino para transformar. No fue para decorar, sino para restaurar. No fue para una tradición, sino para una misión. Jesús nació para revelar el reino de Dios, enseñar la verdad y traer libertad a los que estaban cautivos espiritualmente. El propósito del nacimiento de Cristo no se limita a un pesebre, sino que apunta a la cruz, la resurrección y la vida eterna. Cada profecía cumplida nos recuerda que Dios no improvisa. Su plan avanza con precisión, aunque el mundo no lo entienda. El nacimiento de Jesús es la prueba más grande de que Dios no abandona a la humanidad, sino que la busca para restaurarla. Ese diseño divino revela que Dios actúa incluso cuando la cultura enseña lo contrario o cuando las tradiciones intentan nublar la verdad. Jesús vino en el tiempo exacto establecido por el Padre, demostrando que su venida fue un acto intencional de amor eterno. Su nacimiento abrió una nueva etapa en la historia espiritual, donde la gracia reemplaza la culpa y la verdad vence la confusión. Por eso el Evangelio no depende de fiestas, sino de Cristo. No depende de fechas, sino de su obra consumada en la cruz. Entender este diseño cambia completamente cómo vemos la Navidad, dejando de enfocarnos en lo externo para abrazar lo eterno. Jesús no vino para adornar una temporada, sino para salvar a la humanidad entera del dominio del pecado y la muerte.
Su llegada fue un acto de guerra espiritual, donde la luz del cielo confrontó la oscuridad que oprimía al mundo. Ese nacimiento marcó el inicio de un reino indestructible, donde todo aquel que cree recibe vida, propósito y dirección. El diseño divino detrás de su nacimiento revela la victoria que Dios había preparado para sus hijos desde el principio. Cada paso de Jesús en la tierra tenía un propósito eterno, empezando por su llegada humilde pero llena de gloria. Su nacimiento demostró que Dios usa lo pequeño para revelar lo grande y lo simple para manifestar lo sobrenatural. El plan nunca fue que adoráramos un día, sino que rindiéramos nuestra vida al Rey que vino a transformarlo todo. El nacimiento de Cristo señala que Dios siempre cumple su palabra, aunque la tradición intente distraer de esa verdad. Jesús vino para encender una luz que ninguna cultura, fecha o celebración puede apagar con sus costumbres humanas. Ese diseño divino nos invita a volver al corazón del Evangelio, Jesús como centro, verdad y fundamento de nuestra fe. Nada en la vida de Cristo fue accidental. Todo estaba escrito, anunciado y preparado por el Padre en su eterno propósito. Entender su nacimiento desde la revelación bíblica te libra de la confusión y te lleva a una relación más profunda con Dios. Su venida demuestra que Dios sigue obrando, sigue hablando y sigue cumpliendo cada palabra declarada sobre tu vida. El diseño divino detrás de su nacimiento sigue vigente hoy, guiando a todo aquel que busca claridad en medio del mundo. Cuando abrazas ese propósito, descubres que la Navidad no es una tradición, sino el inicio del plan que cambió tu destino. Este diseño te invita a vivir con entendimiento espiritual, reconociendo que Jesús es la mayor expresión del amor de Dios. Y al comprenderlo, tu fe se fortalece, tu visión se aclara y tu vida entra en el propósito para el cual Dios te creó.